A continuación voy a hablar de bomba de insulina y diabetes, qué pacientes se pueden beneficiar. Mi nombre es Angélica Imitola, yo soy médica internista, endocrinóloga, trabajo en el Centro Hospitalario Serena del Mar, acá en Cartagena, y soy miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Agradezco al doctor Colón y a todo el comité organizador por haberme invitado a compartir esta charla con ustedes. Yo he sido conferencista para Medtronic, pero esta es una charla no patrocinada. Vamos a hablar un poco de en qué consiste la terapia de bomba de insulina, cuáles son los conceptos de eficacia y seguridad que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes cuando están en esquemas intensivos de insulina, qué pacientes son candidatos a terapia con bomba de insulina. El cuarto punto es hablar un poco de los estudios clínicos que avalan su uso y por último unas conclusiones. Cuando vamos a identificar un paciente que sea candidato para bomba de insulina, lo primero que tenemos que hacer es identificar a un paciente que esté en un tratamiento con un esquema intensivo de insulina, es decir, con múltiples dosis de insulina. La mayoría de los pacientes serán pacientes con diabetes tipo 1, que por su fisiopatología sabemos que es una condición autoinmune en la cual hay una destrucción de la célula beta del páncreas y que por ello pues hay una nula secreción de insulina. Estos pacientes podrían ser candidatos, pero también hay algunos pacientes con diabetes tipo 2 que hacen falla de célula beta que también podrían ser candidatos o pacientes que hacen parte de la clasificación otro tipo específico de diabetes, por ejemplo, pacientes con diabetes postpancreatectomía o por enfermedad pancreática por fibrosis quística que también podrían ser candidatos a la terapia. Recordemos cómo es el esquema de múltiples dosis de insulina. Entonces, es una aplicación de insulina basal que se hace una vez al día. Digamos que hay diferentes opciones, Glargina U100, U300, Degludec. Esa aplicación única lo que va a hacer es que todo el día, digamos, se da la aplicación y en el lapso de las horas siguientes se va a ir liberando lentamente la insulina a la circulación de una manera, digamos, estable. Y adicionalmente, este paciente va a recibir unos bolos con insulina de acción rápida, que pueden ser bolos fijos o bolos estimados por conteo de carbohidrato, con insulinas rápidas como Lispro, Aspar, Glulicina. El manejo de este paciente debe estar acompañado por un automonitoreo con glucometrías, mínimo 4, idealmente entre 6 o más glucometrías al día para poder evaluar cómo va su control y qué ajustes debemos hacer a la terapia. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar entonces de dispositivos de infusión de insulina que surgen como alternativas a las múltiples dosis. ¿Cuál es la gran diferencia? Van a utilizar únicamente insulina rápida, el aparatico utiliza únicamente insulina rápida y la infusión de la basal es dinámica, a diferencia de lo que les explicaba con el esquema de múltiples dosis, que es una infusión más estable. En este caso, va a haber un cambio de las basales dependiendo de los requerimientos de insulina del paciente y con ese mismo aparatico se van a aplicar los bolos según el ratio estimado para el paciente. El ratio es un concepto que utilizamos en pacientes que cuentan carbohidrato y es cuántos gramos de carbohidrato de la comida le cubre una unidad de insulina a ese paciente. Y el monitoreo continuo de glucosa, que sería la opción al automonitoreo, es una posibilidad de hacer a través de un sensor una medición de la glucosa intersticial de los pacientes, dándonos información cada 5 minutos. Entonces, como vemos, la glucometría son como 4 fotos en el día. Por ejemplo, hacemos 4 glucometrías, son 4 fotos en el día del paciente. Y en cambio, un monitoreo es como un video de cómo está la glicemia de nuestro paciente. Hay múltiples opciones de combinación de las terapias. Por ejemplo, tenemos las múltiples dosis de insulina con glucometrías, que es, digamos, por lo general, como iniciamos el manejo de nuestros pacientes, pero también podemos combinar múltiples dosis de insulina con monitoreos continuos de glucosa. En nuestro país tenemos la opción de combinarlo con el monitoreo intermitente o freestyle, pero también próximamente vamos a tener la opción de combinarlo con un monitoreo continuo en tiempo real.
y los dispositivos de infusión de insulina que pueden ser combinados con glucometrías. Esta práctica se da en otras partes del mundo, pero realmente nosotros en el país casi siempre si tenemos el dispositivo de infusión lo hacemos asociado a monitoreo continuo de glucosa en tiempo real. Y las opciones actuales que son más avanzadas, que son sistemas integrados, híbridos de asa cerrada y que automatizan la infusión de insulina. Y es que ha cambiado mucho realmente la historia de las bombas de insulina. Miren la primera bomba de insulina más o menos hacia el año 1960 en Los Ángeles. Miremos esta bomba de insulina que era grande, difícil de cargar, con muchos aparatos. Y el primer monitoreo de glucosa que también era mucho más grande. Ahora los aparatos son más pequeños para mejorar, digamos, la adherencia, la calidad de vida de ese paciente que los porta y por supuesto también se han dado muchos avances en la precisión, eficacia y seguridad de estos dispositivos. En cuanto a los componentes de la terapia, tener en cuenta que cuando se utiliza terapia integrada, es decir, el dispositivo de infusión con el monitoreo, vamos a tener un dispositivo, o sea, la bomba que está conectada a través de un set de infusión al cuerpo del paciente. Este set se cambia cada 3 días y el sensor, que es el que nos va a dar todos los datos del monitoreo, el cual se cambia cada 6 días. Cada 3 días el set, cada 6 días el sensor. Les voy a hablar un poco cómo ha evolucionado la terapia en nuestro país. En nuestro país, estas son las últimas bombas que hemos tenido disponibles. Les voy a hablar de las últimas 4 bombas de insulina que hemos tenido disponibles. Tenemos la Paradig Beo, que digamos es la primera que les voy a hablar. Ella lo que hacía era que cuando el paciente tocaba el límite inferior que estaba establecido en la bomba, se apagaba, es decir, se suspendía en hipoglicemia. ¿Cómo hacía para suspenderse? Pues con la información que le brindaba el monitoreo de glucosa, ella tomaba ese valor y se suspendía. Posteriormente aparece Minimed 640G con su tecnología de SmartGuard, la cual, a diferencia de la anterior, cuando preveía que el paciente iba a entrar en hipoglicemia, se apagaba. ¿Cómo lo hacía? Tenía un algoritmo que cuando estimaba que en los próximos 30 minutos la glicemia del paciente iba a estar 20 puntos por encima del límite inferior que estaba fijado en la bomba, pues se suspendía la infusión. Esto permitió una menor tasa de hipoglicemias comparado con Paradig Beo. Posteriormente, para el año más o menos 2019, empieza a comercializarse el Minimed 670, que es el primer sistema híbrido de asa cerrada, el cual, a diferencia de las 2 bombas anteriores, administraba la insulina basal ajustando automáticamente la infusión según los requerimientos del paciente. O sea, ya no era la basal que nosotros le estimábamos al paciente, sino ella misma iba haciendo los ajustes en la basal dependiendo de cómo sensaba los valores de glicemia el monitoreo. Y la que tenemos actualmente, que es Minimed 780, que además de automatizar la insulina basal, permite hacer bolos automáticos de autocorrección en los estados de hiperglicemia. O sea, como ustedes ven, la evolución de esta tecnología lo que busca es aumentar la eficacia y seguridad de la terapia en nuestros pacientes con diabetes y requerimientos de insulina. Vamos a hablar un poco de qué entendemos por eficacia y seguridad. Entonces, desde 1993, cuando se publica el DSST, que fue el primer gran estudio en pacientes con diabetes tipo 1, y su cohorte posterior, que fue el EDIC, o sea, hubo una publicación posterior de seguimiento que fue el EDIC, desde ese momento sabemos la importancia de la hemoglobina glicosilada como un marcador de control metabólico y para predecir complicaciones microvasculares en los pacientes con diabetes tipo 1. En este estudio, los pacientes que lograron metas de glicosilada de 7%, pacientes en terapia intensiva, versus aquellos que estaban en terapias más laxas, convencional, y lograban un 9%, se demostró cómo en esos pacientes que lograban meta de glicosilada de 7%, disminuía el riesgo de nefropatía, retinopatía y neuropatía, tanto el inicio de estas complicaciones como la progresión.
Pero, ¿qué sucede si yo tengo un grupo de pacientes que están en esquema intensivo de insulina y tienen todo glicosilada menor de 7%? ¿Puedo decir que están todos bien controlados? La respuesta es que no, porque la glicosilada me da un promedio de los niveles de glucosa de los últimos 3 meses, pero tiene limitaciones y es que no evalúa las excursiones de hipo o hiperglicemia ni tampoco evalúa variabilidad glicémica. Es decir, puede que tenga menos de 7% a expensas de una alta tasa de hipoglicemia y eso no se traduce en buen control metabólico. Por eso aparece con el monitoreo continuo de glucosa esta métrica llamada tiempo en rango, la cual es muy importante porque lo que hace es evaluar en un tiempo determinado cuánto tiempo el paciente ha estado dentro de la meta estipulada para casi todos los pacientes, excepto poblaciones especiales y, por ejemplo, embarazadas, la meta es 70-180. Es decir, digamos, para la mayoría de la población es 70-180 con algunas poblaciones, digamos, diferentes. Si este tiempo en rango está mayor de 70%, podemos hablar de un, digamos, buen control metabólico. La variabilidad glucémica es otra métrica importante para evaluar y nos habla de las fluctuaciones de glucemia de los pacientes. Este ítem de la variabilidad glucémica se evalúa a través de una métrica llamada coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación que se estima con la desviación estándar sobre el promedio por 100 está más del 36%, hablamos que el paciente está muy variable, tiene una alta variabilidad, tiene una diabetes inestable y es un paciente que va a tener más riesgo de hipoglicemia y también se ha relacionado con complicaciones microvasculares como daño de la retina, independiente de los niveles de hemoglobina glicosilada, variabilidad de la frecuencia cardíaca y neuropatía autonómica. Y en cuanto a seguridad, debemos hablar siempre de hipoglicemia. Primero, definir hipoglicemia, es decir, tener claras las definiciones de nivel 1, alerta para hipoglicemia, que son valores de glucosa entre 54 y 70, los cuales requieren intervención en la terapia. Nivel 2, que son hipoglicemias clínicamente significativas con valores menores de 54, los cuales se han asociado con una alta tasa de complicaciones cardiovasculares y neurológicas y es donde debemos ser más cuidadosos con nuestros pacientes y hacer unas intervenciones más precisas. Y la hipoglicemia severa, que son eventos caracterizados por alteración mental y o física que requieren la asistencia de un tercero independiente de los niveles de glucosa y que pues obviamente son los que más pueden comprometer la vida de nuestros pacientes. ¿Por qué es importante la hipoglicemia? ¿Por qué es importante detectarla, intervenirla? Porque se correlaciona con síntomas neurológicos como convulsiones, alteración del estado mental, confusión, síntomas cardiovasculares como arritmia y enfermedad cardiovascular, y también se correlaciona con mayor estancia hospitalaria, costos médicos en el caso de pacientes que hacen hipoglicemias hospitalizados. Los pacientes presentan cambios en el estado de ánimo, deterioro de su calidad de vida y de su productividad por miedo a la hipoglicemia. Y dos aspectos importantes son siempre identificar hipoglicemias inadvertidas, hipoglicemias que el paciente no siente, porque si bien se presentan hasta un 25% de los pacientes con diabetes tipo 1, tienen un riesgo hasta 6 veces mayor de presentar hipoglicemia severa a aquellos pacientes que tienen hipoglicemias inadvertidas. Y esa hipoglicemia severa va a aumentar la mortalidad por todas las causas. Y para eso les traigo esta imagen que a mi modo es muy representativa. Esta es una publicación en la cual registran por monitoreo continuo de glucosa lo que le sucede a este paciente. Y es que este paciente estaba en hiperglicemia y empieza a aplicarse bolos para corregir la hiperglicemia. Y como ustedes ven, se va a acostar después de haberse aplicado múltiples bolos de insulina. Y cuando se va a acostar empiezan a bajar estos niveles, a disminuir los niveles de glucosa. El paciente no se da cuenta porque está dormido. Seguramente también tenía hipoglicemias inadvertidas. Y si bien las hormonas contrarreguladoras empiezan a tratar de recuperar la glicemia de este paciente, no lo logran y finalmente el paciente fallece. Entonces, esto es lo que puede representar una hipoglicemia para nuestros pacientes y por eso debemos ser
muy, muy enfáticos en detectarla e intervenirla. El test de Clark es muy importante que lo evaluemos en pacientes cuando sospechemos hipoglicemias inadvertidas y por eso les dejo esta imagen. Ustedes pueden entrar a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y pueden buscar test de Clark, y si tienen la oportunidad, siempre en su consulta a los pacientes que estén con esquemas intensivos de insulina, puedes aplicar el test de Clark, el cual les hacen 8 preguntitas y posteriormente le da el resultado si ese paciente parece estar haciendo hipoglicemias inadvertidas o no. Y esto también se puede evaluar en el monitoreo, o sea, en un monitoreo, además de yo evaluar el tiempo en rango de mi paciente, yo puedo evaluar el tiempo en hipoglicemia, en el cual pues hay como unas metas establecidas, y es que un paciente no debe estar más de 4% en un tiempo en hipoglicemia menor de 70 y no debe estar más de 1% en un tiempo de hipoglicemia menor de 54. Esto como parámetros de buen control. Entonces, el control óptimo en pacientes con diabetes y que tengan esquemas intensivos de insulina, es decir, que pues en este caso tengan múltiples dosis de insulina, debe ser tener una glicosilada menor de 7%, un tiempo en rango más del 70%, un tiempo en hipoglicemia menor a 4%, ojalá sin hipoglicemias severas, y una variabilidad glucémica menor de 36%. Es decir, más allá de la hemoglobina glicosilada, todos estos factores yo los debo evaluar en mi paciente. Y si no estamos cumpliendo las metas, ahí es cuando abrimos una puerta a los pacientes candidatos a la terapia. Estos pacientes que sean candidatos a la terapia, primero deben ser adherentes a la terapia con insulinas y deben tener una noción básica de conteo de carbohidratos. Digamos que si un paciente no es adherente a la terapia con insulinas, pues de pronto muy posiblemente también falle al sistema integrado. Y el conteo básico de carbohidratos, pues lo resalto porque si bien con las nuevas terapias el paciente ya no se requiere como tanta precisión en el conteo, pues digamos que sí debe tener un conteo, unas nociones básicas de conteo. Cumplir una o más de las siguientes indicaciones. Entonces, como veníamos revisando, si tengo un paciente que está con múltiples dosis de insulina, con glucometrías, pero yo realmente veo que ese paciente hace hipoglicemias severas, tiene hipoglicemias inadvertidas, nocturnas, tiene una variabilidad glucémica muy elevada que no he podido con la terapia restablecer o mejorar, si tiene un mal control metabólico con un tiempo en rango menor del 70% y una glicosilada mayor del 7% a pesar de las múltiples dosis y a pesar de ser adherente y los ajustes, o en poblaciones especiales como embarazadas, niños y atletas, podrían ser candidatos a la terapia. Lo otro importante es que haya una cognición adecuada o, si no tiene cognición adecuada, el apoyo de un cuidador. Y en esto sí resaltarles que en bomba de insulina puede haber pacientes que tengan discapacidad visual o motora, discapacidad mental, demencia, enfermedad psiquiátrica, pero con cuidador. Si el paciente no tiene cuidador, pues sabemos que realmente la eficacia de la terapia pues no se podrá, digamos, percibir ni implementar. Pero digamos que si el paciente tiene un cuidador que puede estar a cargo de él y estar constantemente haciendo la revisión del dispositivo, podría ser una opción brindarle esta terapia. Vamos a hablar un poco de los estudios clínicos. Los estudios clínicos en bomba de insulina tienen una particularidad, y es que muchos son cohortes pequeñas y a veces pues el tiempo de seguimiento no es tan largo. Sin embargo, pues hay algunos estudios como revisiones sistemáticas y metaanálisis que han tratado de recoger la evidencia. Casi siempre, pues cada vez que sale una terapia, se hacen varios estudios de esa terapia en particular para poder dar las recomendaciones. En esta publicación del 2017 se evaluó la infusión de insulina subcutánea versus la terapia de múltiples dosis,
y se hizo una revisión sistemática de la literatura y una revisión de metaanálisis en la cual se evaluaron 25 estudios clínicos controlados, publicándolo desde el 2008. Lo que sucede también a veces es que acá están varias terapias, desde las terapias más antiguas hasta las terapias más recientes, y eso también puede tener un impacto al momento de interpretar los resultados. En este estudio se evaluaron 1.456 adultos y 543 niños, y efectivamente la terapia con bomba de insulina mostró una disminución de la hemoglobina glicosilada que fue estadísticamente significativa, 0.37%, pero la heterogeneidad de los estudios sí fue moderada o alta. En este estudio no encontraron diferencia en hipoglicemia severa, pero sí hubo reducción en episodios de hipoglicemia nocturna. Como yo les comentaba, en nuestro país ya tenemos pues, los sistemas más, digamos, avanzados que automatizan la infusión de insulina. Y ya las últimas publicaciones que les traigo de 2017 y otra publicación de 2018 tratan de comparar estos nuevos sistemas con la terapia de bomba de insulina convencional o la terapia SAP. Y es que estos sistemas ya son muy similares a un páncreas artificial, o bueno, a eso se quiere llegar. Y en algunos casos se puede incluir, no lo tenemos disponible en nuestro país, pero se puede incluir, además de la hormona insulina, glucagón. En este caso se evaluaron, fue una revisión sistemática y un metaanálisis de 24 estudios que incluyeron 585 pacientes, de los cuales 219 eran adultos y 265 niños. Y se quiso evaluar los cambios en el porcentaje de tiempo en rango. Efectivamente, pues como vemos en la diapositiva, el tiempo en rango fue 12% mayor en los pacientes que estaban en terapias integradas de páncreas artificial versus pacientes con terapias de bombas convencional, aunque la heterogeneidad de los estudios era alta. Esto se mantuvo a pesar de tanto en el día como en la noche y en población pediátrica y en adultos. Y el tiempo en hipoglicemia fue menor en los pacientes que estaban en páncreas artificial, menos de 2.4, un tiempo en hipoglicemia menor del 2.4%, y también fue, digamos, un resultado que fue estadísticamente significativo. Esto se mantuvo tanto para el día como para la noche. ¿Qué nos empiezan a mostrar estos estudios? Y es que efectivamente los avances en la tecnología se ven reflejados también en mejoría del control metabólico en nuestros pacientes y en una mayor seguridad para nuestros pacientes. Para resaltar, dado que yo les conté que algunas de estas terapias, que si bien no están disponibles en nuestro país, pueden tener un sistema de infusión hormonal dual con insulina y glucagón, pues realmente no hubo diferencias entre si era solo insulina o una terapia dual, ni para el tiempo en rango ni para el tiempo en hipoglicemia. En esta otra revisión sistemática y metaanálisis publicada posteriormente, se evaluaron más estudios, incluyeron más estudios, 40 estudios con 1.027 pacientes reclutados, también comparando páncreas artificial con terapia convencional, y efectivamente pues hubo un porcentaje de reducción del tiempo en hiperglicemia del 8.5%, un aumento en el tiempo en rango 15% en el segmento de la noche y 9.6% en el día, y una reducción del tiempo en hipoglicemia de 1.49%. Digamos que estuvo, digamos, fue menor al evaluado en estudios previos. Y ya está la publicación de cómo le va al sistema Minimed 780 en tiempo real. Este fue una evaluación de 4.120 pacientes usuarios de Minimed 780. Y lo que se observó fue que una vez se encendía, digamos, el algoritmo de Minimed 780, había un aumento muy importante del tiempo en rango. Miremos acá, iniciaban con 63% y aumentaban a 75%, con una reducción significativa en el tiempo en hiperglicemia.
digamos que hubo un mayor porcentaje de pacientes que lograron la meta de glicosilada, bueno, del GMI en este caso, de 7%, y también un mayor número de pacientes que lograron la meta del tiempo en rango. Es por eso que guías importantes de manejo, como por ejemplo esta publicación de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, realizada en conjunto en el 2021 para manejo de pacientes con diabetes tipo 1, ellos son muy enfáticos en decir que si el paciente no está logrando las metas de control glicémico, es muy importante que siempre, bueno, primero todo el proceso educativo. Tenemos que resaltar que para que todas estas terapias funcionen, o bueno, desde la terapia más básica hasta la más avanzada funcione, es muy importante educar a nuestros pacientes, empoderarnos en el autocuidado de la diabetes tipo 1, empoderarlos en conteo de carbohidrato, en cómo, digamos, cómo pueden titular sus insulinas, todo eso es, digamos, muy importante. Ya sí, empoderándolos, haciendo educación, haciendo seguimiento y ajustes de manera adecuada, no se logra el control, pues ya hay que empezar a ofrecer alternativas como monitoreos continuos de glucosa y ya empiezan a aparecer de manera, digamos, muy importante en la guía. Y si a pesar de eso no se logra el control, entonces ya estamos evaluando hacer cambios en la terapia. La guía resalta que en el caso, digamos, de las terapias de bomba de insulina, tenemos una mayor flexibilidad con un menor riesgo de hipoglicemia, aunque a mayor costo. Entonces, como conclusiones, la terapia con bomba de insulina está diseñada para pacientes con diabetes con esquemas intensivos de insulina, quienes no logren un control óptimo con la terapia de múltiples dosis de insulina y el automonitoreo. Este control óptimo de la diabetes comprende no solo lograr la meta de hemoglobina glicosilada, sino también tiempo en rango mayor del 70%, tiempo en hipoglicemia menos de 4%, una variabilidad glucémica baja con un coeficiente de variación menor del 36% y la ausencia de hipoglicemias severas. Y las indicaciones principales de la terapia con bomba de insulina van a ser hipoglicemias severas, inadvertidas, nocturnas, mal control metabólico a pesar de los ajustes, como lo habíamos dicho, un tiempo en rango bajo, una glicosilada por fuera de metas, alta variabilidad glucémica y las poblaciones especiales, como embarazadas, atletas y niños, sobre todo los niños que requieren bajos requerimientos de insulina, serían, digamos, candidatos a la terapia. Muchas gracias.